Buenos días, queridos hermanos, amigos, visitantes. Hoy quiero comenzar la disertación de la palabra del Señor leyendo algo en Mateo, capítulo 19, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés, dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Wow, esto es tremendo, ¿no? En el Evangelio de Mateo. Hoy quiero que hablemos acerca del matrimonio. Aquí hay muchos temas realmente y no tenemos tiempo para mirarlos todos, pero vamos a hablar algún asunto muy puntual acerca del matrimonio. La que quiero aclarar para comenzar es de cuál matrimonio vamos a hablar. Vamos a hablar del matrimonio bíblico, es decir, el que se realiza entre un hombre y una mujer. Cuando uno lee en Génesis al principio, y qué es lo que Jesús está recordando aquí en Mateo 19, del 1 al 9, en Génesis 1:27 dice que el Señor, varón y hembra, los creó. Y luego les dijo: creced y multiplicaos. Versículo 28. En el 2:24 de Génesis, la palabra de Dios va a decir claramente que el hombre, ¿no es cierto?, se unirá a su mujer y los dos van a ser una sola carne. En la iglesia de Cristo se descarta de plano lo que se conoce en la actualidad como el matrimonio igualitario. Y esto sin importar las leyes que cada país digan a este respecto. Y lógicamente sin el ánimo de ofender a los que han elegido este camino de vida. Por ahora las cosas suelen estar tranquilas, pero creo que con el tiempo lo que acabo de decir podría prestarse a problemas con las leyes de este mundo. Pero hay una frase en el libro de los Hechos que me hace eco y es unas palabras del apóstol Pedro que él dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso está en Hechos 4 del 19 al 20.
cuando los sacerdotes querían obligar a Pedro y a Juan que no predicaran acerca de en el nombre de Jesucristo. Pero igual tiene aplicación para todo aquello que sea una violación de la ley divina y que tengamos que mencionarla, como en este caso. Por eso no vamos a hablar de ese tipo de matrimonio. Ahora bien, como experimento de vida, este matrimonio del cual se habla hoy igualitario, como un experimento de vida, no debemos olvidar la experiencia de los hombres y mujeres en Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue su trágico fin? El que quiera mirar eso claramente, no lo digo yo, lo dice Génesis capítulo 19 en la palabra de Dios. Fue algo completamente aterrador. ¿Por qué? Porque la forma de vida que tenían era aborrecible a Dios. En el Nuevo Testamento, este tipo de relación, además de ilegal y repudiable, es de todas maneras considerada contra naturaleza y una flagrante violación de la ley de Dios. Eso lo podemos ver en Romanos 1, del 24 al 27, y también especialmente el versículo 32, lo tengo acá en las hojitas porque me pareció oportuno leerlo. Los demás ustedes lo pueden leer. Está en capítulo 1, 24, 27, y voy a leer el versículo 32 de ese mismo capítulo 1 de Romano. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El hecho de que una cosa sea anunciado por las redes sociales por miles, millones y millones de personas no significa que porque todo el mundo lo acepte, significa que sea bueno. Nosotros como cristianos, todas esas cosas las ponemos en comparación a la verdad que encontramos en la Biblia, que es para nosotros la palabra de Dios. Y que entendemos que el juicio de Dios respecto a estas cosas es un juicio de muerte, no es un juicio de vida. Bueno, habiendo aclarado pues este punto, también tengo que hacer referencia a otro que todavía no es el tema de esta disertación, pero que evidentemente por la lectura que hicimos en Mateo 19 del 1 al 9, está bien tocado por el Señor, dijéramos este punto, y es el punto del divorcio. En Mateo 19, los fariseos son los que le traen una pregunta a Jesús, pero es una pregunta muy importante. No sabemos los motivos. Tal vez querían tentar a Jesús, eso es lo que pretende o lo que dice Mateo en el texto. O tal vez quieren saber algo, porque el tema era candente en aquella época, ¿no? Y se basaba la pregunta en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, que decía de la siguiente manera, o que dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá para su casa. Y así eran las cosas en el Antiguo Testamento. El problema del texto era cómo entender esa parte que dice alguna cosa indecente.
Para la época de Cristo, habían dos escuelas de rabinos, seguramente funcionaban en Jerusalén. Una era la del rabino Shammai, el cual decía que la cosa indecente era definitivamente fornicación o adulterio. Fornicación era la única razón en Deuteronomio 24:1 para que hubiese disolución del vínculo matrimonial. Pero la otra escuela, que era de Hillel, él era más light. Sí, era más light. Ese decía, no, una cosa indecente puede ser que no le hizo bien la comida. O una cosa indecente puede ser que le llamó la atención al esposo o a la familia del esposo o los trató mal y eso era una razón. O si salió a la calle con el pelo suelto, esa era una razón. Y si estando en la calle habló con un hombre, eso era razón también para disolución del matrimonio. Entonces la cosa, como ustedes podrán ver, entre Shammai y Hillel ganó la partida. Y para la época de Jesús, Hillel era el héroe del divorcio, de destruir vínculo matrimonial casi por cualquier cosa. Y valga decir que había otro rabino conocido como Akiva. Y cuando hablaba, sin duda decía, aquí les va. Si un hombre mira a su mujer un día y le parece que ya no es tan bonita, tan simpática, tan agradable, y tiene por ahí otro modelito más nuevo, que deje la vieja y que se case con la nueva. Aquí iba, se las traía, ¿no? Seguramente también tenía alguna buena reputación, pero la verdad, la respuesta de Jesús en Mateo 19, del 1 al 9, es muy impactante. Pero lo cierto es que hay algunas dificultades para interpretar este texto. ¿Cómo entender todo eso de la cosa indecente? Una cosa indecente que rompa el vínculo matrimonial. Miremos en Marcos, capítulo 10, versículos 11 y 12. Es muy fácil de aprender. Marcos 10, versículos 11 y 12. 10, 11, 12. Capítulo 10, 11, 12. Muy bien. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí de entrada hay un problema y uno podría imaginarse que tal vez Marcos se equivocó. ¿Por qué? Porque jamás la mujer podía pedir el divorcio. Jamás. Si hablamos de divorciarse, en Israel eso sería como un verbo transitivo, en el cual el sujeto sería el hombre y el objeto la mujer. Las mujeres no tenían derechos en la sociedad israelita. Un hombre era el llamado a divorciarse de su mujer, pero no la mujer estaba llamada a buscar el divorcio, no. Si ella quería divorciarse por alguna razón específica, ella tenía que decirle al marido, por favor, dame el divorcio.
por lo que fuera. Por una razón, lógicamente, que fuera valedera. Ahora bien, durante la ley, o sea, la ley mosaica y la ley que se practicaba en Israel en tiempos de Jesús, habían dos razones para anular el matrimonio y eran casi obligatorias. Una era el adulterio. Si una de las dos partes adulteró, eso disolvía el adulterio, el matrimonio, perdón, automáticamente. Otra razón era si la mujer no le daba hijos al marido. Y esto tiene otro contexto. Para un israelita, el matrimonio era un mandamiento de Dios para cumplir aquello que el Señor le dijo a Adán y Eva: creced y multiplicados. Si una persona no se casaba o pasaba de los 20 años sin haberse casado, era mal vista, porque estaba negando, primero, desobedeciendo a Dios, y segundo, negando en sí mismo la imagen de Dios, de él como hombre. Era un asunto bastante delicado. Pero aquí, cuando Marcos no menciona que haya posibilidad del divorcio, pero se entendía, no había que decirlo. Marcos era israelita. Él entendía que si había adulterio, olvídate, se acabó. Y se acababa de una, ¿no? La otra razón, que era no dar hijos, eso era un problemita que tenía, que si se casaban y pasaban 3 años y no había hijos en el matrimonio, el hombre podía pedir el divorcio. Darle a ella carta de divorcio, como dice Deuteronomio 24:1, una carta de divorcio que podía ser en cualquier servilleta, ¿no? Menos mal que no habían servilletas, pero en cualquier pedazo de papiro, ¿sí? O de vitela, o en un pedazo de madera, escribía: bueno, te doy carta de divorcio y bueno, te deseo mucha felicidad, te puedes casar con quien quieras. Yo, fulano de tal, y se le entregaba en mano. Si había un tropiezo, o sea, los rabinos ponían alguna dificultad. Siempre que había un matrimonio en Israel, también había lo que se llamaba la dote, que la pagaba el marido al padre de la mujer que iba a darse en matrimonio. Entonces eran 50 ciclos de plata. Entonces ahí hay veces, ahí se frenaba porque era bastante, como dicen en Ecuador, cusqui, bastante cusqui, ¿no? Entonces digo, no, así no es. Bueno, pero el que tenía dinero, pagaba y no más. Ahora bien, nosotros entendemos hoy en día que quizás el problema no era de ella, sino de él. Y los rabinos también lo entendían. Entonces, en el segundo matrimonio de ella todavía tenía 3 años para darle hijos a su nuevo esposo. Si en esos 3 años ya no le daba hijos, entonces era razón suficiente para que el segundo esposo, en otra servilleta, o en la misma por detrás para aprovechar el papel, le hacía la cartita y adiós pues. Para el tercer matrimonio ya no. El que se casara con ella la tenía que tener así, tal cual, de por vida, ¿no? Muy bien. Entonces miremos que Marcos habla, y si la mujer repudia a su marido. Yo creo que Marcos escribió su evangelio cuando la iglesia también ya era bastante gentil,
O sea que no toda la iglesia era judía, como fue en sus inicios, sino que ya la iglesia había crecido al mundo gentil, donde las mujeres tenían muchos más derechos que las mujeres israelitas. La mujer griega era mucho más, digamos, podía estudiar, tenía más influencia en la sociedad. Quizás Marcos tuvo en cuenta eso al momento de escribir. Pero mire que no hay tutía, como dicen aquí. Aquí no hay manera de decir que hay un divorcio. Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahí está. Luego Lucas 16:18 va a decir, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Y dice, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Eso era tremendo, ¿no? Es Mateo el que nos muestra una salida. ¿No es cierto? Nos muestra la salida, ya lo habíamos leído, vamos a mirarlo otra vez, y dice acá, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, ¿no? Y en el 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero en verdad, lo que Jesús hizo, o lo que nos muestra Mateo en el capítulo 19, es el sueño de Dios. Porque nos remite a la creación misma, donde dice, varón y hembra los creó. Y luego en el 2:24 van a decir, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra que se usa en hebreo para una sola, es una palabra más o menos que diríamos como echar. Y eso es unidad en pluralidad. También se aplica cuando se habla que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Echar. O sea, unidad en pluralidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres y son un solo Dios. ¿No? Unidad en pluralidad. La idea de Dios era de que un hombre fuera para una mujer y una mujer para un hombre. Si Adán se hubiera querido divorciar, no le era posible porque no habían otras mujeres. Entonces era imposible para Adán divorciarse de su mujer. Lo que está señalando Jesús aquí es que el sueño de Dios, de la unión entre hombre y mujer, era que se convirtieran en uno, que fueran un solo cuerpo. En las matemáticas divinas, 1 más 1, 1. Y eso es lo que Jesús está estableciendo acá. No es una ley lo que Jesús establece. No es un mandato. Es un principio. Es la idea de Dios. El sueño de Dios. Que fuesen uno. Y también cuando acá en Mateo 19 parece que lo tentaron los fariseos porque dice, bueno, entonces
¿Qué estás diciendo? ¿Que Moisés no se equivocó? ¿O que Moisés legisló mal? Lo que dijo Moisés en Deuteronomio 24:1 tampoco es ley. Y Jesús lo dice. Fue una concesión. ¿Por qué? Porque los tipos tenían la cabeza dura. Y porque ya para ese momento había demasiado libertinaje y los divorcios eran a montón. Y los divorcios eran a montón. Entonces, en Deuteronomio 24:1 solo hay una concesión por causa de la carne, de la debilidad de la carne. Saben que Jesús dijo a sus apóstoles, al menos los 4 que más estaban con él, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, él fue a orar y los encontraba dormidos, ¿recuerdan? Allá en Getsemaní, antes de que lo pusieran preso. Y entonces Jesús dijo una frase muy interesante: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. En verdad lo que dijo Jesús es que la carne es fuerte. Y por más que tratemos de vencer a la carne siempre va a querer sobreponerse, porque es fuerte. La carne es fuerte. Y para la época de Jesús y para la época de Moisés, siglos antes, tuvo que hacer esta concesión, no una ley, una concesión, por causa de la debilidad humana. Ahora vamos a nuestro tema de hoy. Esto eran aclaraciones. ¿Debe el matrimonio realizarse conforme a las leyes? Una pregunta. ¿De qué depende la legalidad o ilegalidad de un matrimonio? Hace poco alguien me pidió un consejo desde Colombia, porque hay una corriente de pensamiento que no es nueva, es antigua. Ya había pasado en Venezuela por allá un poco a fines de los 90 y principios del 2000, ¿no? Que alguien comenzó a enseñar de que no es necesario casarse, que uno busca a su compañera, se une con ella y bueno, Dios nos casa, pero no hay necesidad del matrimonio. Y el problema fue tan grande en Venezuela en aquel tiempo. Yo creo que la mayoría de los venezolanos aquí no lo deben recordar porque estaban muy pequeños o no habían nacido todavía. Pero hubo gran revuelo. Entonces mandaron a llamar a Bob Brown. Recuerdan que aquí tuvimos a su hijo, ¿no? El alto que nos predicó hace unas semanas atrás, o bueno, unos meses. Bueno, Bob Brown, él, por excelencia, ese fue un gran predicador en Venezuela. Ahora está en los Estados Unidos. Y bueno, lo llamaron y Bob Brown empezó a discutir con un hombre que no era un misionero norteamericano, pero era un norteamericano que trabajaba en empresas petroleras y eso, y cuando tenía tiempo predicaba un poco de cosas que los hermanos estaban confundidos, si estas cosas eran o no palabra de Dios. Entonces ahí se dio un tremendo debate y entonces Bob Brown saca a colación una historia de la vida real sobre un hermano norteamericano que estaba en unión libre, es decir, concubinato, de la cual
y con esta mujer, con una mujer que decía que era su esposa y que el Dios del cielo los había casado y que por eso él no se iba a casar, porque él ya estaba casado. Tremendo, tremendo. Un gran drama. Bueno, antes de solucionarlo, al menos en el aspecto de qué le dijo Bob y todo aquello, pensemos nosotros ahora en este tema. Y no vamos a usar la palabra de Dios. Solo usemos el sentido común. Si usamos la palabra de Dios son hechos, no la palabra en sí misma. Ningún pueblo sobre la tierra da tanto honor al matrimonio como la nación de Israel. En ningún tiempo de la historia humana, ninguna nación dio tanta importancia al matrimonio como la nación de Israel. ¿Por qué? Para el israelita era muy importante la descendencia. Para él era muy importante los registros genealógicos. ¿Quiénes son tus ancestros? Padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, los tátaras, bisnietos, tátara. Era muy importante. Y vaya que para nosotros lo es también. Mateo tiene una genealogía importantísima que va desde David hasta José, esposo de María. Lucas tiene otra genealogía importantísima que va desde Dios mismo, pasando por Abraham, pasando por David, pasando por, creo que es Naamán, un hijo de David, porque José viene por el lado de Salomón, este viene por Naamán y llega hasta María. Era muy importante. Entonces, era importante para conservar el origen de las familias, para demostrar el linaje de cuál provenía cada individuo, para diferenciar las diferentes, para diferenciar, sí, valga la redundancia, las diferentes etnias que componían la sociedad israelita. Porque de cada matrimonio dependía la continuidad de la existencia de la nación. Era necesario que cada unión fuera registrada debidamente. Y como dicen los argentinos, muy prolijo, poniéndole ganas a la cosa. De la carta de divorcio que ya leímos que se daba en Deuteronomio 24, 1, se infiere por lógica que si había una carta de divorcio era porque al principio había una acta matrimonial. Solo se infiere. No es necesario ser muy inteligente. Sobre todo que había la tica de por medio, la dote. Normalmente, y desde muy antiguo, en los matrimonios judíos, debía haber un rabino presente para anotar todo lo que se hacía, porque al momento, si iba a haber un divorcio, ¿cuánto tiene que devolver? ¿Cuánto es la dote? Todo ese tipo de cosas. Entonces, los matrimonios, hay veces
Los padres, antes de que los nenes cumplieran 12 años, ya sabía con quién se iban o no a casar. Los designaban así sus padres. No siempre era así. A los 12 años, digamos que había una cosa que la nena podría decirle al padre: ese que me buscaste no me gusta. Así que búscame otra cosita mejor. Así que bien. Eso era un derecho que se le daba a la mujer porque era la parte, dijéramos, más débil. Entonces, se infiere pues que había, o como dicen los argentinos, es obvio que debía haber habido una acta matrimonial. De aquí que se entienda que el acto del matrimonio, aparte de ser un asunto entre la pareja, también era un asunto legal en la sociedad. Eso por sentido común. Ahora, ¿qué nos deja entrever aquí la palabra de Dios? Y es muy interesante. Vamos a Juan capítulo 4 y vamos a esa historia acerca de la mujer samaritana. No se las voy a contar todas, pero en Juan 4, 16 al 18, vamos a centrarnos en el versículo 18. Jesús está hablando con esta muchacha, va y viene la conversación, ella cree que está loco, después piensa, no, este parece que es un profeta, sí, ¿no? Y después comienza a preguntarle cosas de la salvación. Jesús la va conquistando poco a poco. Y cuando ella le dice, pues dame esa agua, entonces Jesús le dice, bueno, llama a tu marido y yo te voy a dar el agua. Entonces, no tengo marido. Entonces, Jesús le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso es muy interesante, ¿saben por qué? Porque si tuvo 5 maridos, tuvo 5 matrimonios. No sabemos si enviudó 3 veces. Tampoco sabemos si los envenenó. Pero, o tampoco sabemos si le dieron solo pedazos de madera con decir, bueno, hasta aquí llegamos. Se acabó esto. Pero el último dice que no era su marido. Ahí nos quedan 2 opciones. Una era el marido de otra, que sí se casó con él. Entonces, él está en adulterio y ella está en fornicación. O solo es un muchacho soltero que se levantó la samaritana. Sin duda era simpática, había tenido 5 maridos. Seguro, bueno, me imagino que tenía su atractivo la muchacha y se consiguió un joven soltero y eso es vivir en concubinato. Y al no ser su marido, eso es pecado y cuenta como fornicación. Eso es así. Y son palabras de Jesús. Lo podemos inferir fácilmente, fácilmente. La última relación no era legal. No era legal y son palabras de Jesús. Las demás sí, eran matrimonios legales según la ley judía o israelita. Valga decir que aunque ella era samaritana, las leyes del matrimonio eran las mismas para los samaritanos que para los israelitas. Se basaban todas en el Pentateuco. Tenían algunos cambios, pero eran por otras razones problemas ancestrales. Ahora vamos de Juan 4 a Juan 2. Vámonos a Caná de Galilea, donde María fue invitada a una boda, unas bodas.
Y Jesús también fue invitado a esas bodas, ¿recuerdan? En Caná de Galilea. Y también deben recordar lo que hizo Jesús con el agua, que la convirtió en vino, y no cualquier vino, un vino delicioso. Recuerden que el vino más delicioso es el más viejo. Sin duda fue preparado en el cielo, seguramente. Un vino delicioso. Y un vino, ¿por qué lo menciono? No porque a los argentinos les guste tanto el vino, y a nosotros ya que estamos aquí nos está gustando también, sino que el vino en una boda era de mucha importancia. No sabemos por qué faltó el vino. Quizás el culpable fue Jesús mismo, porque llegó con su recua de discípulos. ¿No es cierto? Y sí, bueno, todos venían cansados de predicar y bueno, y se acabó el vino. Que se acabara el vino de una boda era una tragedia para el esposo y para la que iba a ser la esposa, que hacía una fiesta antes de la ceremonia matrimonial. Era una fiesta. Y Jesús tuvo compasión de ella. Ah, pero María se lo insinuó, sí, pero el que hacía milagros no era María. Jesús era el hombre de los milagros y tuvo compasión de ella. Y preguntó por esas jarras que estaban ahí. Eran jarras que se usaban para los lavatorios de las personas que llegaban. Si alguien llegaba, se le daba agua para que lavara los pies, también para que lavaran sus manos. Lavaban mucho, se lavaban. O sea, era una práctica muy poderosa. Entonces él dijo, llenen todo eso de agua hasta el tope. ¿Por qué hasta el tope? Para que todos vieran que era agua y no que había un poquito de vino debajo concentrado, qué sé yo, alguna que supiera vino. No, agua, era agua. Luego él dijo, sáquenlo, saquen un poco y llévenle al maestresala, o sea, al encargado de la fiesta. Así fue que el Señor hizo esto. Ahora, no nos alarguemos tanto con el asunto, pero digamos que eso fue un día miércoles. Exactamente. ¿Cómo lo sé? Si la Biblia no lo dice. Lo sé por la práctica judía. Las vírgenes se casaban el miércoles. Ni lunes ni martes. Y recuerden, martes, ni te cases ni te embarques. Bueno, no creo que venga de allá el dicho, pero las vírgenes se casaban el miércoles. Pues, sin duda fue un miércoles. El jueves se casaban las que ya habían tenido, como esta mujer samaritana, varios matrimonios antes, ¿no? O habían pasado por problemas o abusos o cosas así, eran los jueves. Ahí está el asunto. Ahora bien, ¿qué tal si alguien le dice a Jesús, Jacobo, por ejemplo, ve, te invito a mi casa porque me voy a juntar con una amiga que conocí? ¿Te vas a juntar? ¿Cómo así? ¿Te vas a vivir en concubinato con ella? Eso no es legal. No, pero una boda sí. El hecho de que Jesús fuera a la boda es porque Jesús estaba hablando el matrimonio de esta pareja, que sin duda él conocía. Y luego, durante esa fiesta al final, se hacía una ceremonia donde no era exactamente una ceremonia religiosa, era más una ceremonia legal, pero en ese caso tendría que intervenir algún rabino para tener la ceremonia de matrimonio. Todo tenía que quedar registrado por el concilio de la ciudad donde se realizaba ese matrimonio. Si no, no era legal. La gente se casaba oficialmente, no se juntaba, se casaban.
oficialmente. Por otro lado, debemos cumplir las leyes del mundo. En Israel, la ley para los israelitas eran los mismos, el mismo Sanedrín, mismo concilio, los sacerdotes. Pero a través del tiempo, en Colombia, por ejemplo, yo sé que Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y no sé si aquí hubo un concordato con la Iglesia romana. La Iglesia católica era la única que podía casar. La única que podía casar. Pero aún así, el documento que te daba la Iglesia católica había que llevarlo a una notaría para registrarlo. Y si no lo hacía, no estaba casado. Esa es la verdad. Entonces, hay que obedecer las leyes. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De hecho, lo que la Iglesia acepta como matrimonio es el matrimonio civil. Después hacemos una boda, pero eso no es matrimonio. Eso es solamente el testimonio que damos ante Dios, ante la Iglesia, ante la familia. Eso es. Eso cubre también otra parte. El concubinato suele tener a una parte de la pareja más astuta que la otra, porque no hay seguridad de nada. Muchos padres enseñan a sus hijos que no se casen. Sé de madres que enseñan a sus hijos que no se casen. ¿Por qué? Porque de pronto resulta algo mejorcito en el camino. Otra alternativa, más cusqui, más futuro, mejor comida, mejor vida, entre comillas. O lamentablemente hay un error que algunos se casan para ser felices. Y sí, al principio hay mucho gozo, felicidad, alegría, día y noche, gozoso, pero con el tiempo y cuando vienen los niños y cuando vienen las obligaciones y se acumula la ropa para lavar y hay que cocinar y hay que llevarlos a la escuela, que los uniformes, que esto, que aquello, las cosas se van complicando. Al principio la plata no importa. Cuando yo me casé dormía en el suelo y tenía plata para comprar una refri y mejor me compré un televisor. Sí, no importaba. No importaba, hermanos. El amor todo lo puede. Pero con el tiempo, no, necesitamos la camita, olvídate, necesitamos la refri, el televisor. Y nunca van a terminar. Compran una cosa, otra, y siempre hay otra que falta. Y ahí las van a tener, o él a ella. Porque ahora también la mujer trabaja. Y el hombre quiere manejarle también el billetivo a la mujer, cuidado. No sé, muchachos. De hecho, pues, hablando de este señor Bob Brown, años después, Bob, contando esta anécdota, se encontró con este hermano en Cristo, ¿no? Y vaya, qué sorpresa. Lo reconoció, pero estaba con otra mujer. Y entonces Bob fue directo. Y le dice, hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te bendiga? ¿Y qué pasó? ¿Enviudaste? ¿Qué pasó con la otra mujer? Y él dijo, no, era que con ella yo no estaba casado. El que lo había casado Dios renunció
a su esposa que Dios le dio, según sus palabras, pero con la otra, con ella sí se casó, legalmente. Yo creo que hay un problema en el alma y en el corazón de nosotros. Hay cosas que uno puede hacer, y de hecho mucha gente las hace, pero voy a decirles algo. Esas cosas no son saludables, no son buenas, traen mucha amargura a la vida. Y hay alguien que va a pagar el precio, porque va a quedar completamente desprotegido. Creo que hay que honrar el matrimonio y buscar el anhelo de Dios. Hay algo más que está conectado a esto. Es que cuando ustedes se casan legalmente, ¿qué pasa? Usted entra en una relación de pacto. Usted hace un compromiso, primeramente delante de Dios, después con su esposa, usted con ella y ella con usted. Y luego pone como testigos a todos sus familiares y amigos. Y le dan esa libreta aquí roja, es como la tarjeta roja, pero no para que se vaya del campo, sino para que se ingrese, no se salga de él. Ahí está, es una decisión interesante, donde el honor tiene un punto importante. Sabes que leyendo sobre la mafia italiana, algunas de ellas, no sé si la cosa nostra, pero si uno de sus militantes era deshonesto con su esposa, no servía para la mafia. Alabamos a hombres. Napoleón era adúltero. Simón Bolívar, adúltero. Hitler, doblemente adúltero. Y son grandes varones de la historia. ¿Qué varones estamos hablando, hermano? ¿Cómo le puede servir a un país un hombre que no respeta su propia palabra o una mujer que no respeta su propio compromiso? Quizás somos muy pobres, pero si no tenemos honor, estamos en la miseria. Creo, delante de Dios, que eso debe tener algún valor. Y si fue que fallamos o caímos, tenemos que pararnos, arrepentirnos y rehacer nuestros votos delante de Dios, delante de mi cónyuge, para que Dios nos bendiga. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y no quiero terminar con esa frase porque es aterradora, terminar una prédica con fornicarios y adúlteros que los juzga Dios. Quiero volver al sueño de Dios, que fue lo que leyó nuestro hermano Jesús Rey. Así se llama nuestro hermano. No lo tomen a menos, ¿oyeron? Bueno. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas
estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención. Bendición.